3. Buenos días, somos el equipo número 3 y vamos a exponer exacerbación aguda de la insuficiencia cardíaca en el estado dormido de mi compañero Sergio Flores. La información general es un masculino de 64 años. El síntoma principal es la dificultad para respirar y entre sus otros síntomas está la disnea en reposo con una mejora de síntomas cuando toma asiento, tos productiva acompañada ocasionalmente de esputo rosado. Últimos 6 meses, aumento de peso, fatigabilidad fácil, pérdida de apetito y edema en miembros inferiores. ¿Sienten? Dentro del padecimiento actual es un masculino de 64 años. Desde hace 6 meses tuvo un aumento de peso. Desde hace 2 meses una disnea progresiva. Desde hace 2 días una disnea en reposo que remite al tomar asiento. No presenta dolor abdominal o en pecho, afebris, cefalea, vómitos y movimientos peristáticos regulares sin problemas urinarios. En los antecedentes personales patológicos, dentro de la infancia no se mencionó ninguno. En la adultez tiene desde hace 19 años hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. En hipercolesterolemia, sin fecha de detección reportada y refiere a buena pérdida de tratamiento. Entre las hospitalizaciones, desde hace 6 años fue hospitalizado por infarto agudo de miocardio con tratamiento trombolítico. Tratado con tratamiento trombolítico. Los antecedentes familiares, tiene un padre que falleció de un infarto a los 70 años, una madre que falleció a los 68 años por metástasis de cáncer de mama, su esposa falleció hace 9 meses de una causa no especificada. Los antecedentes personales no patológicos tienen un tabaquismo positivo de una cajetilla diaria por los últimos 40 años, con un índice tabáquico de 40, que se clasifica como riesgo intenso para desarrollar POC. Consumo de alcohol, ocasionalmente los fines de semana, uso de drogas negado, dieta que consiste en comida enlatada en su mayoría, alta en sodio, y actualmente el paciente está retirado y vive solo. Editor de medicamentos tiene el metoprolol, lisinopril, lionclamida, simvastatina, aspirina y ditotoxorbide. El metoprolol pues, es un beta-bloqueador cardioselectivo que está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca no congestiva, además de pacientes que han pasado por un infarto de miocardio, como por ejemplo nuestro paciente, para reducir el consumo de oxígeno. El sinopril es un YECA que está indicado en los pacientes para el control de la presión arterial, igual que el metoprolol, y además evita el remodelado cardíaco, ya sea por el infarto o que por mecanismos de compensación para poder corregir pues, el tejido infartado que lo compensa el otro tejido no infartado. La ligenclamida es una sulfonilurea que estimula la liberación de glucosa desde células beta-pancreáticas y pues está indicada pues, a esos pacientes pues, porque el paciente tiene diabetes mellitus. La simvastatina es una estatina de moderada intensidad y la aspirina es un antiagregante plaquetario que está indicado, al igual que simvastatina en pacientes con historial de infarto de miocardio para evitar algún otro infarto. El nitrato de isosorbide de igual manera es antiaginoso en el que relaja las células musculares lisas, además de que disminuye la precarga, que con esto va a disminuir la carga o el estrés miocárdico, además de que puede aliviar también la disnea. El paciente afirma que tiene buen apoyo de tratamiento sin alergias conocidas. Siguiente. En la exploración física es un paciente afebril con una presión arterial de 140-85, una frecuencia cardíaca 87 y una frecuencia respiratoria de 22. La presión arterial está elevada. Es un hombre masculino de 64 años que aparenta su edad con dificultad respiratoria moderada. En cabeza y cuello tiene una moderada distensión venosa yugular con mucosas hidratadas. Pulmonar tiene disminución de ruidos respiratorios bilaterales con crepitantes bilaterales. En lo cardiovascular tiene un ritmo y frecuencia normales, auscultación de S1 y S2 normales y S3 en galope presente. En el abdomen es suave con un cuadrante superior derecho sensible a la palpación. El hígado se localiza 1 centímetro abajo del margen costal derecho, con ruidos intestinales presentes y sin presencia de líquido libre en el abdomen. En las extremidades tiene un edema bilateral de 3 cruces hasta la altura de las rodillas, sin cianosis ni sensibilidad aumentada en las pantorrillas.
Dentro de los resultados del laboratorio se realizó una oximetría del pulso que salió 89% del área ambiente. El paciente está en una oximetría del pulso baja, ya sea por la disnea que puede estar causada en estos momentos por alguna edema pulmonar cardiogénico, que disminuye la difusión de oxígeno a los pulmones, a los alveolos. Una biometría hemática está normal, que nos puede descartar alguna leucocitosis que puede ser indicativo de una infección. La química sanguínea es importante en estos casos, el sodio y el potasio, ya que el aumento de volemia dentro del cuerpo, pues en este caso el paciente tiene edema bilateral, además de líquido dentro de los pulmones, está indicando que hay un exceso de líquido libre. Esto puede llegar a diluir el sodio y el potasio, que puede causar alteraciones electrolíticas, y importantemente el potasio puede hallar una hipopotasemia, que puede causar alteraciones cardiovasculares. La glucosa en sangre está en 380 miligramos por litro, que nos indica que pues, a lo mejor las sulfonilureas ya no hacen efecto o que no tiene buena prueba de tratamiento. Las pruebas de función hepática están normales, que nos descartan cualquier patología hepática, ya que el reborde costal, bueno, el hígado está 1 centímetro por debajo del reborde costal, es indicativo de congestión, además de que si hay dolor, pues puede haber caso de una hepatitis o algún absceso, y pues si esas pruebas normales hepáticas están normales, también nos descarta alguna alteración hepática en sí. Y las pruebas especiales está el ProBNP y la troponina I. La troponina I en estos casos es importante para descartar si esto puede ocasionar alguna alteración cardíaca que esté ocasionando todo este cuadro por un infarto. Si fuera positivo, ya nos indicaríamos de que nos guiaríamos en que el paciente tiene un infarto, hay que estabilizarlo y eso podría causar eso, puede ser la causa de su disnea. Pero en este caso el ProBNP está aumentado en 1800 picogramos por mililitro. El ProBNP se libera el tejido cardíaco cuando se distiende de más, cuando hay una distensión o exceso de sangre en el corazón. Entonces, en estos casos, pues es muy indicativo de una insuficiencia cardíaca congestiva, que es lo que nos puede estar indicando con la historia clínica y la exploración física. Además de estas pruebas, nos guía y nos está indicando que puede tener una insuficiencia cardíaca descompensada. Después de la siguiente. En los resultados de gabinete, de igual manera, electrocardiograma de 12 derivaciones para descartar algún infarto que esté ocasionando todo esto. Pero en este caso es un ritmo sinusoidal normal, 60 latidos por minuto, y una onda Q vieja en los derivados inferiores sin cambios significativos de electrocardiogramas previos. Como habíamos comentado, el paciente tiene un infarto en miocardio. Entonces, pues la onda Q es un indicativo, nos indica que hubo un infarto transmural hace tiempo. Entonces, como no hay cambios entre los electrocardiogramas previos al actual, no está indicando que fue un infarto. La grafía de tórax posterior lateral está indicando en pacientes con disnea y nos ayuda mucho, es muy importante en pacientes con disnea, ya que nos puede ayudar a descartar si la causa es cardiogénica o no, además de que tiene para evaluar más o menos cómo está el estado pulmonar y el corazón. En este caso, la silueta cardíaca, en este utilizamos una imagen de un artículo, no es el caso clínico, pero este es un clásico caso del mismo. Podemos observar una silueta cardíaca que está ensanchada, la vasculatura bilateral pulmonar está con mayor prominencia, mayor radiopacidad, que puede ser causada por estancamiento de sangre dentro de los capilares pulmonares, que esta nos da una forma tiene un signo conocido como alas de mariposa, que es muy indicativo de insuficiencia cardíaca, de edema pulmonar cardiogénico. Además, los ángulos costodiafragmáticos derechos e izquierdos, además de los cardiofrénicos derechos e izquierdos, están borrados, levemente borrados o borrados, que nos está indicando que pues, hay un exceso de líquido en las bases pulmonares. Que esto ya nos ayuda a indicar todavía más, nos ayuda a pensar más en una insuficiencia cardíaca congestiva. Hasta la siguiente. Dentro de la línea de tiempo, hace 17 años el paciente tenía hipertensión arterial y 20 mellitus, recibiendo buena prueba de tratamiento. Hace 6 años, un infarto agudo de miocardio tratado con trombolíticos. Hace 2 meses, disnea progresiva. Y hasta hace 2 días, llegó esa disnea progresiva, tuvo una evolución a disnea en reposo. El cuadro del paciente está agravando cada vez más. Después, fue hospitalizado un día, hasta el día 2, y un egreso del paciente.
ahorita vamos a especificar más las hospitalizaciones. Pasa a la siguiente. En el día 1 de ingreso hospitalario, el paciente fue ingresado a piso, se le ordenó elevar la cabeza de la cama, oxigenación inhalada continua con restricción de líquidos. La restricción por lo mismo, el exceso de líquido dentro del cuerpo, bueno, por el caso por el edema pulmonar y por el edema periférico. Además, la oxigenación, porque pues, el paciente tenía una oxigenación de 89%. Se le fue indicado la SIX, la furosemida IV, y está indicado esta en edemas periféricos que sean muy graves o que no tengan otro tratamiento oral, además de edema pulmonar cardiogénico. Junto a cloruro de potasio, que este mismo nos ayuda a evitar una hipopotasemia causada por furosemida. Se le inició 10 unidades de insulina regular. Esta insulina es de acción corta, que con un inicio de media hora a una hora, pico de 2 a 3 horas y una duración efectiva de 3 a 6 horas. Usualmente, o está indicado que a los pacientes diabéticos se les retire los hipoglucemiantes orales y se les indique una insulina regular para mayor control de la misma. Además de que el paciente tenía la insulina muy elevada, también fue la misma indicación. El Lovenox, enoxaparina subcutánea diaria para profilaxis de trombosis venosa profunda, por el caso de que el paciente pues, no sabemos cuántos días va a estar en cama inmóvil, entonces para evitar una trombosis venosa. Una dieta baja en colesterol y sodio, apropiada para diabéticos, y también se le continuó todos los medicamentos prescritos menos la glibenclamida. El día 2 de ingreso hospitalario se le realizó un ecocardiograma transtorácico que mostró una hipertrofia moderada del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 40%, una fracción diastólica normal y válvulas normales. Es muy importante el ecocardiograma transtorácico porque nos ayuda a evaluar la morfología del ventrículo izquierdo, además de su fracción de eyección. En estos casos, pues había una alteración con una hipertrofia moderada del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección está disminuida, tiene una función diastólica normal, también nos ayuda a evaluar las funciones diastólicas y sistólicas, además de la morfología de las válvulas. En este caso, las válvulas fueron normales. Y el ecocardiograma es una herramienta muy importante para la evaluación de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. También se le consideró el cambio de diuréticos intravenosos orales. En este caso, si había mejoría o si el paciente estaba estable para dar de alta. Y esto se evaluaba con la mejoría de disnea y la mejoría de edema periférico y pulmonar. Además, se le evaluó la necesidad de oxígeno ya en el egreso. El objetivo es una saturación 92 a 96% y se le retira si la saturación es mayor a 92%. ¿Qué hace la siguiente? El egreso y seguimiento del paciente. El manejo de egreso es una educación del paciente, una rehabilitación cardíaca, suspensión de tabaquismo y alcohol, ejercicio regular, un apego a la dieta baja en sodio y medicamentos ya prescritos y seguimiento a una semana. Y como diagnóstico final se le dio una exacerbación aguda de la insuficiencia cardíaca, diastólica y sistólica. Ok, pasamos con la discusión del caso. Básicamente aquí pues, los médicos, más que nada, antes de considerar los otros, aunque se podrían considerar más que nada por la aparición de disnea, fatiga y tos, ellos se fueron a base de los antecedentes, que ya muestra como hipertensión, diabetes, que son pues factores que predisponen a la insuficiencia cardíaca y son factores que provocan afectaciones cardíacas. Pero realmente EPOC, realmente pues la saturación estaba baja, podemos sospechar, también por los antecedentes de tabaquismo, pero para poder realmente pues, comprobar, hubiera estado bien haber realizado alguna espirometría, de estudio que pues, en este caso no se decidió no realizar porque se fueron por lo más obvio primero. Recordando que básicamente el síntoma principal, que es la disnea, se va a producir por una hiperinflación que se produce con consecuencia de disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, así como una posible hipoxemia, que va a producir estimulación de los quimiorreceptores que van a detectar pues, la baja de lo que viene siendo el oxígeno en la sangre, que va a incrementar lo que viene siendo la respiración, produciendo lo que en la literatura inglesa se describe como hambre de aire. También se produce lo que viene siendo destrucción de lo que viene siendo la membrana
alveolo capilar, que va a producir una deficiencia en lo que viene siendo el aporte sanguíneo, con el aporte de oxígeno a la sangre. Consecuentemente, va a producirse lo anterior del mecanismo de estimulación de quimioreceptores. Si se sospechara de alguna enfermedad intersticial, pues básicamente sería por las mismas causas, como pues, la disnea progresiva, la tos, pero de nuevo se tendría que haber realizado alguna espirometría para descartar o alguna tomografía axial computarizada de alta resolución para buscar alguna alteración en lo que viene siendo el intersticio o en algún caso que siguiéramos con sospechas, se puede llegar hasta realizar la biopsia. Y al final, pues básicamente, pues el BNP también fue pues muy sugestivo de lo que viene siendo alteraciones cardíacas en el caso de este paciente, así como la ecocardiografía. Pasamos con una revisión pues, breve de lo que viene siendo pues la enfermedad de sospecha, que es una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, que básicamente es el resultado de la obstrucción del flujo que produce como pues una desestabilización en lo que viene siendo el aporte sanguíneo y la demanda. Y pueden presentarse síntomas, ya sea la alteración específicos que se presente, tanto de falla cardíaca izquierda como derecha o ambas, siendo de derecha, particularmente como edema de miembros inferiores, aumenta el tamaño del hígado, ascitis, fatiga, distensión yugular venosa, y esta puede ser la derecha, puede ser secundaria a lo que viene siendo problemas pulmonares crónicos, y siendo la izquierda, dando síntomas como taquicardia, fatiga, cianosis, síntomas de congestión pulmonar, así como alguna disnea paroxística nocturna. Ok, aquí tenemos una tabla que básicamente es para estratificar clínicamente en qué grado de insuficiencia cardíaca o qué clase más bien estaría nuestro paciente. Nuestro paciente pues, ya presentaba fatiga en reposo y así como disnea en reposo, así que lo podemos catalogar en la clase número 4. Esos son los criterios de Framingham, que son para el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, donde ocupamos realmente dos criterios mayores y 0 menores, o se puede hacer con puros mayores, o un criterio mayor y 2 menores. En el caso de nuestro paciente presentaba edema agudo de pulmón, sí presentaba, y así como cardiomegalia radiográfica, como se describía, y presentaba de menores un edema bilateral en miembros inferiores, así como disnea de esfuerzo, aunque también llegó a progresar a lo que viene siendo el reposo. Para la prevención básicamente de insuficiencia cardíaca, básicamente es, primero, es de hacer el diagnóstico oportuno de las patologías que pueden llegar a producirla. En este caso, diabetes, hipertensión y secundaria, básicamente lograr que no progrese más o que no se presenten cuadros más catastróficos. Aquí incluye pues los criterios, bueno, para clasificar según los estadios de la hipertensión arterial, tanto de la guía europea como de la AJA. Aquí tenemos pues una imagen de medidas generales de cómo prevenir la falla cardíaca, cómo podría ser tratamiento de la presión arterial. En este caso, en este paciente es mantenerla menor de 140/90, control de la diabetes, más adelante voy a presentarlo, también de colesterol más adelante, y tomar medicamentos protectores para lo que viene siendo el corazón, no fumar, le quitamos el tabaco al paciente, dar indicaciones para que realice actividad física regular y comer sano, que básicamente es la dieta DASH, que más adelante explico. Nosotros consideramos que el paciente puede tener un cuadro depresivo mayor, más que nada porque cambió muy drásticamente lo que viene siendo su alimentación después de la muerte de su esposa. Y básicamente como medidas generales que mencionaban pues, las guías y así como algunos artículos, viene a abstenerse del consumo de alcohol y drogas porque son potenciales depresores, establecer terapia cognitiva conductual y prevención primaria, que básicamente es no exponerse a lo que viene siendo factores depresores, como puede ser asegurar tener una buena relación con la familia, evitar el uso de redes sociales, porque se ha reportado que pues, tiene como cierto grado de generar alguna grado de depresión, así como realizar ejercicio constantemente. Prevención de hipercolesterolemia, básicamente es pues dejar de fumar, realizar actividad física constante, que viene siendo de 90 a 50 minutos mínimo a la semana de ejercicio aeróbico,
La dieta DASH, que es consumir una dieta rica en frutas, vegetales, grano entero y baja en productos con grasas, y la meta del colesterol va a variar dependiendo del paciente. En este paciente más adelante vamos a ver, pero tiene que ser el no HDL menor a 100. Y la presión arterial debajo de 140/90 y el riesgo cardiovascular. Más adelante voy a mostrar cómo hicimos los cálculos. La prevención de diabetes tipo 2. Básicamente aquí se mencionaba que era por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, dejar el tabaco, limitar uso de bebidas azucaradas, incrementar el consumo de fibra y de granos. En caso de no lograrlo, iniciar con metformina, pero pues, el paciente se le indicó otro fármaco. Ok, pasamos con lo que viene siendo cómo calcular el riesgo cardiovascular aterosclerótico. Aquí está la página, introduje lo que viene siendo los valores del paciente, jugué un poquito con lo del colesterol, porque pues realmente no venía reportado en el caso, y aunque le moviera mucho ya por los antecedentes que tiene, por la historia de diabetes, es de fumador, estar en tratamiento de hipertensión, las estatinas, aspirina, y la edad, pues salió con riesgo cardiovascular alto. Y pues según las guías, se inicia con una estatina al máximo, pero con una estatina de máxima potencia. Y en este caso el paciente tenía simvastatina, que es de moderada, así que pues hubiera sido más recomendable tratar con atorvastatina, pero pues el paciente está controlado, así que no veo razón realmente para poder cambiarlo de manera justificada. Y aquí vienen pues las guías, según una guía, y según el grado de riesgo que tengas, cuál debe ser como tu meta. Y pues en este caso, como mencioné anteriormente, el no HDL, en el caso de este paciente que es muy alto el riesgo cardiovascular, además de tener diabetes, es menor de 100 y el L menor de 70. Etiología de falla cardíaca, básicamente falla de alguno de los ventrículos, alguna enfermedad del pericardio, obstrucción de grandes venas, y poner atención en pacientes con disnea, porque pues el cuadro clínico se puede confundir con algún padecimiento pulmonar. Y aquí es una tabla de cómo la fracción de eyección puede considerarse conservada en rango medio o disminuida. Nuestro paciente, si no me equivoco, tenía menor de 40, entonces una fracción de eyección disminuida. Pasamos con pues, causas, básicamente se agrupan en lo que viene siendo pulmonares y extrapulmonares. Siendo las pulmonares, pues dificultad en lo que viene siendo el transporte de oxígeno a los capilares, algún taponamiento de, pues, lo que viene siendo la vía aérea, alguna debilidad de los músculos, y siendo extrapulmonar ya otras causas aisladas, como alguna anemia o un desacondicionamiento físico que no permita la distribución correcta de lo que viene siendo el oxígeno alrededor de este cuerpo. Estudios que podríamos solicitar, pues ya se solicitaba una ecocardiografía, para evaluar alguna alteración cardíaca, la medición del precio natriurético, que puede ser sugestiva de alteraciones cardíacas, exploración física, que vienen todos los padecimientos que tiene que hacer, radiografía posterior de tórax para buscar algún hallazgo de pues alguna afectación pulmonar, y también pues, cardíaca, signos vitales que siempre se hacen, auscultación cardíaca, por lo mismo, buscar algún ruido agregado, citometría hemática, buscar alguna anemia que también pueda producir la disnea, electrolitos séricos para evaluar alguna alteración relevante en lo que viene siendo estos y poder prevenirlo, así como que están sugestivos de pues, poder dar como electrolitos IV para evitar alguna alteración como podría ser alguna hipopotasemia que produzca alguna arritmia, pruebas de función hepática para pues, buscar alguna etiología pues, ya en concreto que pues, esté causando la insuficiencia. Utilizar criterios para poder diagnosticar una posible depresión, pues es lo que estamos sospechando, y en espirometría básicamente para poder descartar, en caso de que tengamos duda todavía o que no hayamos llegado a nada concluyente, si es algún EPOC o hay algo sugestivo de que sea una enfermedad intersticial. Bueno, continuando con la fisiología cardíaca, hay definiciones que tenemos que tener bien claro. Los determinantes del rendimiento ventricular, que puede ser evaluado por volumen sistólico, bueno, más bien reflejado por el volumen sistólico. Estamos entre la precarga, la poscarga y contractilidad, que van a formar
parte de esos 3 puntos van a formar el volumen sistólico. La precaria es la longitud o estiramiento sarcómero al final de la diástole. Su determinante sobre el grado de llenado auricular izquierdo. La aurícula izquierda, fuerza de reposo y comprensión miocárdica. Y está reflejado por retorno venoso y el volumen telediastólico. La poscarga es la fuerza que deben de vencer los miocitos que se contraen. Está reflejado por la impedancia aórtica, esto es de la pared y la presión arterial. La contractilidad es la fuerza generada en cualquier volumen telediastólico dado. Esos 3 puntos, la contractilidad, la precarga y la poscarga, van a determinar el volumen sistólico. La siguiente. El gasto cardíaco está definido por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, por lo mismo, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca van a determinar el gasto cardíaco. El volumen sistólico está definido como el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. El volumen telediastólico es la sangre que llega al corazón en el llenado ventricular, y el volumen telesistólico es después del vaciado o la expulsión de la sangre que sobra en el ventrículo. Eh, y es una resta de 120 mililitros y 50 mililitros, dando 70 mililitros el volumen sistólico normal. Dentro de la fracción de eyección, es una división entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico, y usualmente da mayor al 60%, y el valor normal debería superar el 55%. Siguiente. Dentro, para poner más atención o para saber más o menos cómo se forman los edemas, son 2 fuerzas, una que está a favor del filtrado y otra que está en contra del filtrado. Y entre las sumas, entre presión capilar, presión del líquido intersticial, la presión coreosmótica plasmática y la presión coreosmótica intersticial, van a generar en sí 2 fuerzas, ¿no? Una presión hidrostática que está a favor del filtrado a través de los vasos capilares, y una presión oncótica que está en contra del filtrado de fluidos por los vasos capilares. Y no es para recalcar, el extremo arteriolar tiene una fuerza neta de filtrado del 12 milímetros de mercurio, y el extremo venular, bueno, más bien el extremo arteriolar está a favor del filtrado, el extremo venular en contra del filtrado tiene una fuerza neta de menos de 5 mililitros de mercurio. Entonces son 2 fuerzas, hidrostática a favor de la presión, a favor del filtrado, y la cótica en contra del filtrado. Siguiente. Y esto se fue reflejado en todos los capilares, y específicamente aquí lo podemos ver en los alveolos. Los capilares pulmonares están formados igual de células endoteliales, son capilares, una fuerza de presión hidrostática normal. Aún así, hay un equilibrio en sí. Lo normal es que se haya filtrado, pero que no sea demasiado filtrado a través de las paredes capilares, ya que en esos casos, cuando una presión normal, hay un filtrado, y este filtrado es capaz de ser absorbido por el drenaje linfático. Entonces, cualquier alteración, sea un aumento del filtrado de la presión hidrostática, o hay una disminución de la presión oncótica que está en contra del filtrado, cualquier alteración de las mismas va a ocasionar que haya más líquido en el espacio intersticial, ocasionando, en este caso, un edema pulmonar, pero también lo mismo pasaría en sistemas periféricos. Siguiente. Dentro de la fisiopatología, muy importante recalcar el remodelamiento cardíaco patológico, que es una transición de un proceso compensatorio a uno maladaptativo. Hay 3 tipos que pueden ocasionarlo: una sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen o lesión cardíaca. Dentro de la sobrecarga de presión, el patrón que va a generar va a ser una hipertrofia concéntrica con disfunción diastólica. Cuando es por volumen, va a generar una patrón de hipertrofia excéntrica con una disfunción sistólica. En este caso, nuestro paciente le dio un infarto de miocardio, entonces probablemente tenga un patrón mixto en el tejido no infartado, ya que el tejido no infartado va a compensar la función del tejido infartado, entonces va a ocasionar hipertrofia excéntrica y concéntrica. Siguiente. Nosotros tomamos como paso un factor precipitante, además de las vías que leímos, la adherencia a la dieta. Es muy importante que los pacientes tengan una adherencia a la dieta, porque si no toman en cuenta todo eso, los medicamentos no pueden llegar a soportar tanta carga de volumen.
En este caso, pues un aumento en la ingesta de sodio por la comida enlatada lo llevó a tener una sobrecarga de volumen. El aumento de peso en los últimos 6 meses está dado por el mismo sobrecarga de volumen, y la sobrecarga de volumen, que fue un aumento de la precarga, con una insuficiencia cardíaca entre comillas compensada, fue el factor precipitante para ocasionar una descompensación aguda y aumento de las presiones hidrostáticas. En el corazón derecho ocasiona el edema periférico, y en el corazón izquierdo el edema pulmonar cardiogénico. El S3 está dado por una presión aurícula izquierda mayor a 20 mililitros de mercurio y una presión final diastólica mayor a 15 mililitros de mercurio, que nos indica que hay un aumento de volumen en los ventrículos y en el corazón. Por lo mismo la sobrecarga de volumen. Pasa a la siguiente. La fisiopatología en edema pulmonar cardiogénico, que es causada usualmente por la insuficiencia cardíaca izquierda, causa una dificultad en la salida de sangre de las cavidades izquierdas hacia la circulación. Esto va a ocasionar un estancamiento de sangre en los vasos pulmonares, un aumento de las presiones capilares pulmonares, aumento de las presiones hidrostáticas, aumento del filtrado de líquido, un edema intersticial en las paredes alveolares que va a terminar por llegar al espacio alveolar. La sobrecarga de volumen fue lo que contribuyó a todo esto. Como puedes ver en la imagen, la presión hidrostática aumentada va a incrementar el filtrado del líquido, que va a llegar primero al intersticio, pero luego va a pasar hasta el alveolo. La saturación de oxígeno disminuye en nuestro paciente. Está causada por el aumento de grosor, que es mayor por por el líquido en el intersticio de la barrera hematoalveolar, que va a dar una menor capacidad de difusión del O2, del oxígeno, y una hipoxemia arterial. La disnea progresiva y taquipnea está dada por la presencia de líquido entre los alveolos. Hay unas fibras conocidas como fibras J yuxtacapilares que están alrededor de los alveolos. Estas fibras nerviosas van a dar la sensación de disnea y van a ocasionar reacción de taquipnea. El esputo rosado está causada por una extravasación de eritrocitos y proteínas espacialveolar. En estos casos, como la mayoría del líquido es trasudado, que por mayoría es líquido pobre en proteínas, puede llegar en algunos casos a atravesar los eritrocitos y llegar hasta el alveolo, pero en muy pocas cantidades. Aún así da un esputo rosado en algunos casos. Los crepitantes bilaterales y ruidos respiratorios disminuidos están ocasionados por el líquido en los alveolos. Y la tos, hay unas fibras conocidas como fibra C, que son originales de las mismas fibras J, que de igual manera como están los alveolos, van a ocasionar por el líquido dentro de los alveolos, van a ocasionar que el reflejo de la tos. Siguiente. El edema periférico ocasionado por la insuficiencia cardíaca derecha dificulta el vaciado de la sangre en las cavidades derechas del corazón. Como resultado, produce una presión, aumento de la presión venosa central, aumento de la presión capilar en las extremidades inferiores y en las vísceras abdominales, y aumento del filtrado del líquido hacia el intersticio. Esto ocasionó que se diera el edema en miembros inferiores, la hepatomegalia o signos de congestión hepática, que ocasionó la distensión de la cápsula de Gleason, y esta misma es la que ocasiona el dolor y aumenta la sensibilidad del cuadrante superior derecho. Y los signos de la congestión hepática por aumento de la presión venosa va a ocasionar de igual manera la distensión venosa yugular. Y la anorexia está documentada que estaba de igual manera por el dolor hepático o la distensión o la hepatomegalia. Siguiente. La disminución de la fracción de eyección es muy importante en esos casos porque esto va a llevar a una hipoperfusión renal y estimulación del sistema nervioso simpático. En lo renal va a activar la sistema renal angiotensina, aldosterona, aumento de retención de sodio y agua, expansión de volúmenes de líquido intersticial e intravascular, y va a exacerbar todavía más el edema. Y la resistencia vascular y renal aumentada por estimulación del sistema nervioso simpático aumenta de igual manera el sodio y agua y exacerbación del edema. Esos dos puntos es muy importante el control de la función renal, porque aún así van a seguir exacerbando el edema. Y la perfusión inadecuada de los tejidos periféricos, ya sea en el sistema nervioso central o en el muscular, va a dar la sensación de fatiga. Siguiente. Ok, yo voy a explicar el tratamiento que nosotros vamos a proponer. Básicamente, indicamos un IECA, más que nada, pues, por el fin de combatir lo que viene siendo el remodelado del corazón está sufriendo para compensar la insuficiencia que se está sufriendo. Diuréticos de asta que básicamente se indican en un paciente con sintomatología de edema, pues aparte tiene edema,
no solo es sugestivo. Vamos a dejar la simvastatina porque pues está bien controlado lo que se reporta lo que vienen siendo el colesterol, aunque pues realmente según el riesgo cardiovascular debería ser atorvastatina. El cambio de glucemiante porque está muy alta lo que viene siendo la glucosa. Y en el caso de las guías, se decía que pacientes con alto riesgo cardiovascular aterosclerótico, así como pacientes que tengan falla cardíaca establecida, se debe considerar tanto SGLT2 como GLP-1, pero en este caso como el SGLT2 son pastillas y el otro es en inyección, pues preferimos los que son pastillas por comodidad del paciente. Y así como pues controlar el peso, dieta baja en sodio, que vendrá siendo la DASH, que es baja en sal, alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras. Y en caso de pues realmente presentar un cuadro de depresión o tener alguna duda, pues referimos con psiquiatría. Y realmente pues eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.